El fin de la jornada terrenal de Isaac. Tras una larga vida, fue reunido con los suyos, pero su partida no fue un silencio, sino un eco de la fidelidad divina. En ese descanso, el plan eterno no se terminó, antes bien se solidificó. La promesa antaño susurrada a Abraham y sellada en Isaac, ahora se transfería, un eslabón inquebrantable en la cadena de la redención. Cada vaticinio se cumple, pues la soberanía de Dios se establece sobre todas las cosas, incluso en la quietud de la despedida. La muerte de Isaac no es el fin, sino la confirmación de la marcha incesante del propósito de Dios, un capítulo esencial en la grandiosa sinfonía de la redención. Que vuestra fe sea inquebrantable, pues el Señor guía los pasos de la historia. Dejad vuestro like y suscribíos para más revelaciones sobre el plan divino. Contemplad, almas, la obra que se desarrolla más allá de lo que los ojos carnales pueden ver, la marcha ininterrumpida del designio eterno. La partida de Isaac, nuestro venerable patriarca, no señaló un hiato en el fluir de la palabra, sino que, por el contrario, selló un capítulo y abrió otro, confirmando la fidelidad inmutable de aquel que prometió. En la quietud de su despedida se manifestó la soberanía divina, que traspasa generaciones y se establece sobre la propia finitud humana. La promesa, antes susurrada a Abraham, reafirmada en Isaac, ahora se consolidaba, un robusto eslabón en la cadena de la redención que el Eterno teje. No hubo silencio en la tierra, sino un cántico de continuidad en los cielos, un preludio para la siguiente fase del plan de amor. La mirada de Dios, que todo lo abarca, ya estaba fija en los caminos que se desplegarían. La semilla de la promesa, antaño plantada en el corazón de Isaac, debía fructificar, y así lo hizo, multiplicándose en su descendencia. Fue Jacob, el hijo de Raquel, quien llevaría adelante el estandarte de la alianza, no por mérito humano, sino por elección divina. Oh, qué profunda verdad se revela aquí. La predilección del Altísimo no se asienta en la fuerza o en la primogenitura terrenal, sino en su propósito soberano, que trasciende la lógica y la expectativa. Recordad las palabras del profeta, haciendo eco siglos más tarde, que antes incluso de nacer y de haber hecho cosa alguna buena o mala, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciese. Romanos 9:11. He aquí el misterio de la gracia, la mano invisible que guía los destinos para la consumación de su voluntad. La jornada de Jacob, marcada por luchas y encuentros divinos, es un testimonio vívido de cómo el plan prosigue, incluso en medio de las imperfecciones humanas. Él, que antaño luchó con un ángel, llevó en su propia carne las marcas de la promesa y del perdón. De su descendencia brotaría una nación, un pueblo elegido, a través del cual la luz de la verdad brillaría para todas las gentes. Las profecías se entrelazan, cada una sosteniendo a la otra, formando un mosaico de esperanza que apunta a un cumplimiento mayor, a la plenitud de los tiempos. Cada paso dado por los patriarcas, cada desafío superado, era un ensayo, un preparativo para la manifestación suprema del amor divino. Ni siquiera las pruebas y los desvíos, los siglos de espera y los desiertos del alma pudieron anular la palabra de Dios. En cada aflicción, la promesa se lapidaba, la fe se ahondaba. Así como la semilla necesita morir para germinar, el alma peregrina es invitada a confiar en la soberanía que gobierna el tiempo y el espacio. Pues el Eterno, que hizo la promesa, es fiel para cumplirla en su debido tiempo y a su perfecta manera. La línea de la redención, que atraviesa a Isaac y Jacob, no se interrumpe, sino que se alarga, visando un horizonte distante, pero cierto. Y es en esta sucesión de vidas y promesas donde vislumbramos la esencia del Mesías. No sois vosotros, almas, meros espectadores, sino invitados a contemplar la grandiosa sinfonía que converge en la venida de aquel que es la propia encarnación de la promesa. El plan trazado por el Creador desde los albores encontró en Isaac un eslabón esencial, y en Jacob la multiplicación del linaje que culminaría en el Salvador. Cada profecía, cada generación, es un peldaño en esa escalera que une el cielo y la tierra, un preludio para el Cordero que quita el pecado del mundo. La historia no es aleatoria, está regida por la mano de un Dios que se preocupa, que llama,
que guía, que salva. Que vuestra fe, por tanto, no vacile ante las incertidumbres o las aparentes demoras. Pues el Señor de la historia, aquel que susurró la promesa a los oídos de Alvísimo y reveló visiones celestes a Florinda, y que inspiró a Crisóstomo a registrar sus palabras, continúa obrando. La obra divina no cesa con la partida de los grandes siervos, se perpetúa, se renueva y se ahonda. La muerte, para aquellos que creen, no es un punto final, sino un sello de continuidad, una transición hacia la plenitud de las promesas. Reflexionad sobre cómo cada vaticinio, por más antiguo que sea, encuentra su eco y su realidad en la trayectoria de la humanidad. La fidelidad de Dios no se agota, se manifiesta con poder y gracia en cada nueva era. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, y su palabra jamás retorna vacía. El legado de los patriarcas, la continuidad de la alianza, la preservación del linaje, todo apunta al reino venidero, a la plenitud de la nueva alianza en Cristo. Que este entendimiento solidifique vuestra confianza en el soberano que guía los pasos de la historia. Acompañad ahora la senda que se abre, pues tras el descanso de Isaac y la consolidación de la promesa en Jacob, un nuevo escenario se presenta, con la nación de Israel en formación, las 12 tribus y los eventos que moldearán el camino hacia el gran libertador. Oh alma peregrina, contemplad la magnificencia del plan divino que se despliega. La semilla plantada en Abraham, cultivada en Isaac y fructificada en Jacob, ahora germinaba en 12 hijos, las 12 tribus que darían cuerpo a la nación escogida. Ya no era la promesa individual susurrada en tiendas solitarias, sino un pacto colectivo que abrazaba a un pueblo entero, destinado a ser luz entre las naciones. Ved cómo la soberanía del Altísimo teje el hilo de la historia, transformando la vida de un hombre en un legado que moldearía a la humanidad. El descenso a Egipto, un aparente desvío, no fue sino un crisol, un horno de aflicción donde el pueblo de Dios sería forjado. 400 años de cautiverio y servidumbre brutal, un período de profunda oscuridad que probó la fe y la esperanza. Pero Dios, en su infinita misericordia, jamás se olvidó de su alianza. Las oraciones del pueblo oprimido, clamores que hacían eco por los desiertos y valles del Nilo, subieron a los cielos. Y el Eterno, que había hablado con Alvísimo y revelado el porvenir a Florinda, se movió para cumplir cada sílaba de su promesa. La memoria divina no se desvanece y la fidelidad de su palabra es el faro que jamás se apaga en las noches más densas. Fue entonces cuando surgió Moisés, levantado por Dios en un escenario de tiranía, un instrumento singular para la liberación. No por su fuerza o elocuencia, sino por la unción divina que lo capacitó para confrontar el poderío de Faraón. Testificad, oh almas, las plagas que se abatieron sobre Egipto, cada una de ellas una demostración inequívoca de la soberanía de Dios sobre los dioses paganos y sobre la propia naturaleza. Y el clímax de esa intervención divina, la Pascua, con la sangre del Cordero sellando las puertas, un símbolo eterno de la redención, un vaticinio del Cordero que vendría a quitar el pecado del mundo. Cada detalle, cada evento milagroso era una profecía escenificada, un ensayo grandioso para el sacrificio supremo. La travesía del Mar Rojo, con las aguas abriéndose en paredes para que el pueblo pasara y luego engullendo a los perseguidores, es la epopeya de la liberación, un hito inolvidable en la historia de la redención. Es la prueba irrefutable de que el Señor cumple sus promesas con mano fuerte y brazo extendido. Este evento, registrado con precisión por escribas devotos como Crisóstomo, no es solo un hecho histórico, sino una parábola viva de la salvación que vendría, una invitación a la fe que trasciende la lógica humana. En el desierto, Dios continuó moldeando a su pueblo, a darles su ley en el monte Sinaí. 10 mandamientos grabados en tablas de piedra, una alianza que revelaba la santidad divina y la necesidad de la rectitud. ¡Oh, qué revelación profunda!
La ley no como una carga, sino como un espejo que muestra la condición del corazón humano y apunta a la imposibilidad de alcanzar la justicia por sí mismo. Ella, en su perfección, clamaba por la necesidad de un mediador, de un cumplimiento mayor, de una gracia que la ley por sí sola no podía ofrecer. Allí, en medio del desierto, fue erigido el tabernáculo, una morada portátil para la gloria de Dios, un microcosmos del plan de redención. Cada pieza, cada rito, cada sacrificio allí realizado era una sombra, una figura de aquel que vendría a ser el sumo sacerdote perfecto, el Cordero Inmaculado que haría el sacrificio definitivo. El arca de la alianza, el propiciatorio, el altar de incienso, todo hablaba del Mesías venidero, el gran libertador, que sellaría una nueva alianza con su propio sangre. La nube que guiaba y el fuego que iluminaba la noche eran manifestaciones continuas de la presencia de aquel que nunca abandona a su pueblo. Los 40 años en el desierto fueron una escuela de fe y obediencia, de prueba y disciplina. Allí, el pueblo aprendió a depender únicamente de Dios, a creer en sus provisiones y a confiar en sus directrices, incluso cuando los caminos parecían intransitables y la esperanza vacilaba. Fue un tiempo de murmuraciones y caídas, pero también de perdón y renovación de la alianza, demostrando la inquebrantable paciencia del Creador. Aquel que había guiado a Alvísimo y consolado a Florinda en sus visiones, ahora sustentaba a una nación entera en su jornada. Así, la obra divina proseguía, de la promesa individual a la formación de una nación, preparando el escenario para la llegada del ungido. Cada evento, cada figura, cada ley era un paso orquestado en la grandiosa sinfonía de las profecías divinas. Que vuestra alma entonces comprenda la profundidad de este propósito, pues la historia de Israel no es solo la historia de un pueblo, sino la narrativa de la fidelidad de Dios que converge en la plenitud de los tiempos, en la venida del Cristo. Contemplad, pues, la siguiente fase de esa jornada, cuando la nación finalmente entrará en la tierra prometida, enfrentando nuevos desafíos y estableciendo su reino, siempre bajo la mirada atenta y la mano guiadora del soberano. Oh alma peregrina, ahora que la nación se prepara para adentrar la tierra prometida, un nuevo capítulo se despliega, repleto de desafíos y de la promesa de un reino establecido. Pero, para que este momento glorioso se manifestase, un cimiento de fe y obediencia fue pacientemente construido a lo largo de las generaciones. Es preciso, pues, que volváis vuestra mirada al pasado, no para revivir lo que ya fue, sino para discernir la profunda trama de fidelidad divina que hizo posible este presente. Recordad entonces al patriarca Isaac, el hijo de la promesa, cuyo nacimiento desafió la lógica y cuya vida fue un testimonio silencioso de la soberanía de Dios. Su existencia fue el eslabón crucial entre Alvísimo y Jacob, garantizando la continuidad del linaje y del pacto divino. Contemplad ahora el fin de su jornada terrenal. La muerte de Isaac no fue un punto final abrupto, sino una transición serena, un descanso merecido tras una vida vivida bajo la sombra de la promesa. ¿No visteis cómo, en la vejez avanzada, Isaac cerró los ojos para este mundo, con la certeza de que la palabra del Eterno era inquebrantable? Su fallecimiento no cerró la promesa, sino que la consolidó, pasando el testigo de la alianza a manos de Jacob, su hijo, y a través de él a las 12 tribus que formarían la nación. La partida de Isaac, como la de un anciano de la alianza, cuya vida se entrelazó tan intrínsecamente con los propósitos de Dios, resuena como un himno de esperanza. No es un adiós, sino un hasta pronto para el alma que confía. Ved cómo la muerte, para aquellos que caminan en la fe, es solo un portal. No es el aniquilamiento del plan, sino la garantía de su continuidad, el sello que valida la obra de Dios a través de las generaciones. Fue en el lecho de su partida donde el legado se afianzó, donde la promesa de una tierra y una descendencia numerosa ganó aún más fuerza, atravesando el velo de la mortalidad.
En su descanso, Isaac confirmó que la fidelidad divina no se limita a los años de vida en la tierra, sino que se extiende hacia la eternidad, bendiciendo a aquellos que parten y a aquellos que permanecen. Esa transición, oh almas, es fundamental para que comprendáis que la soberanía de Dios no es impedida por ningún evento terrenal, ni siquiera por la muerte de sus siervos más preciosos. Por el contrario, la partida de estos pilares de la fe, como Isaac, sirve para demostrar que el plan no depende de un único individuo, sino de la inmutable voluntad del Altísimo. La semilla de Alvísimo, que floreció en Isaac, ahora se esparcía en Jacob y sus hijos, creciendo en un pueblo que llevaría el testimonio divino. La vida de Isaac fue una profecía viva, su muerte un cumplimiento silencioso que abrió camino para la manifestación mayor de la promesa. La sabiduría de Dios, que Florinda discernía en sus visiones celestes y Crisóstomo registraba en sus pergaminos, revela que cada vida, cada partida, es un capítulo orquestado en la grandiosa sinfonía de la redención. Isaac, que en su juventud fue ofrecido como sacrificio, experimentó en su vejez la plenitud de una vida entregada, y en su muerte la certeza de una promesa que no muere. Él partió con la esperanza que el Eterno tejió desde los albores, una esperanza que ahora, en la entrada de la tierra prometida, estaba más viva que nunca. Reflexionad sobre el profundo significado de su paso. Ella subrayó la importancia de la fe inquebrantable que atraviesa las generaciones. Fue la fe de Isaac, heredada de Alvísimo y transmitida a Jacob, la que sostuvo al pueblo en los largos años de espera en Egipto y en la travesía del desierto. La muerte, vista por ojos terrenales como fin, es para la visión espiritual la cúspide de una jornada de confianza, una invitación para los que quedan a proseguir con la misma firmeza, sabiendo que Dios cumple su palabra en cada fase, en cada ciclo de la existencia humana y de la historia. Por tanto, oh almas que escucháis, que la partida de Isaac os inspire a ver la continuidad divina. Aquel que prometió Altísimo una descendencia numerosa como las estrellas y que reveló a Florinda los designios del porvenir, es el mismo Dios que conduce a la nación ahora hacia su herencia. La historia no para, la promesa no desfallece. Cada vida que se encierra en la fe añade una nueva capa de profundidad y certeza a la grandiosa tapicería de la redención. La soberanía de Dios se establece sobre todas las cosas, sobre la vida y sobre la muerte. Él es el principio y el fin, y en su plan, incluso el descanso de sus siervos es un paso fundamental para la consumación final de sus propósitos. La jornada que se inicia en la tierra prometida es la continuación directa del legado de estos patriarcas, un testimonio vivo de que la palabra de Dios jamás retorna vacía. Que este entendimiento fortalezca vuestra fe, oh almas, para que podáis discernir la mano del Eterno en cada evento, comprendiendo que la vida de cada siervo, de la promesa al descanso, es un eslabón inquebrantable en la cadena de la redención, que culminará en la plena gloria de un nuevo cielo y una nueva tierra. Si esta reflexión ha tocado vuestro corazón, dejad vuestro like y considerad seguir para más inspiraciones como esta.